espero que no se nos haya quedado como esto, como un conocimiento, que es lo que siempre le pedimos a Dios, sino que hayan bajado esas perlas de verdad al corazón. Y que si en algo la palabra de Dios nos ha transformado para dejar una decisión o tomar un camino, dejar otro, entonces ha valido la pena por completo. Y seguirá valiendo la pena porque la palabra de Dios entra hasta lo más hondo y profundo. La señora Blanca. Blanca Luz García García. Opera la voz. Padre, gracias por la vida de Blanca Luz. Señor, todo problema de cáncer, toda célula cancerosa, cancerígena que está en su cuerpo. Hoy le hablamos, y no yo, sino todos nosotros, a ese cáncer. No tienes nada que ver en este cuerpo de Blanca, Señor. Extendemos tu sanidad a esta mujer y sean sorprendidos los médicos por la mejoría, Señor, contra todo pronóstico, porque no oramos en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Gracias por cada persona que esté acá, porque son muy valiosos, Señor, no solamente para mí, sino para ti, que hay un potencial enorme en cada vida, Padre. No dejes, Señor, que las decisiones que tomamos en nuestras vidas nos priven de experimentar ese sendero sobrenatural que tienes para experimentar tu gracia, tu poder y el hecho de que fuimos llamados con un propósito. No permitas que los vaivenes de esta vida, que los afanes de este mundo, que la necesidad de sobrevivir, pagar impuestos, servicios, comer, sean el objetivo de nuestra vida. El escalar en una demandante sociedad, cuando en el reino de los cielos, el que escala en la sociedad es como que declina, y en el reino de los cielos es tomado por nadie. Mas cuando, Señor, escalamos en tu reino, Señor, en servicio a los demás, ahí es, Señor, cuando somos tenidos en cuenta y cuando podemos experimentar tu camino, cómo se abre y se proyecta. Y ese potencial que está en todos se manifiesta en propósito. Que ninguno de nosotros, quienes escuchan, quienes estamos acá, nos privemos de experimentar el camino que tienes para cada uno. Que ninguno, Señor, Espíritu Santo, tú que estás en nosotros, no permitas que nuestras decisiones, incluso las malas, nos alejen del sendero, mas vuélvenos, Señor, a tu camino para que descubramos que eres un Dios fiel y que en vano no hemos creído, porque nuestra naturaleza te busca cada día más y busca agradarte y parecerse a aquella naturaleza que nos dio la propia, Señor. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Madre, ¿qué vivió? Como 98, parce, no. Leyendo puro en carta. Sí. En carta. Imagínate. En carta. No, con carta, claro. Ese computador tiene multimedia, sí, wow. Multimedia era un CD-ROM y un disco duro que no alcanzaba, Dios, ni 500 megas. Bien, serios problemas de capacidad de procesador. Ahí fue. Bien, habíamos quedado en el capítulo 7 de Romanos. 7, hemos avanzado tanto. Wow. Bendiga. ¿Alguna duda respecto, o que alguien se haya quedado con un sinsabor, con una duda, con algo de lo que hemos visto de Romanos? Porque ya se empieza a volver más denso.
Claro. Gracia versus la ley, gentil versus judío, creyente con su nueva naturaleza versus el hombre con una ley que no transformaba la naturaleza. Ese es todo el resumen que llevamos hasta ahora. Esta es la manera de sintetizar Romanos hasta este capítulo, por cierto. Capítulo 7, verso 1. ¿O es que ignoráis, hermanos? Hablo de los que saben leyes, refiriéndose a aquellos que tenían conocimiento del derecho romano, que la ley domina al hombre todo el tiempo que éste vive. Por tanto, la mujer casada está ligada al marido mientras éste vive. Pero muerto el marido, queda desligada de la ley del marido, refiriéndose al derecho romano y también a la ley mosaica, en la que hablaba de la sujeción de la mujer al marido, igualmente en el matrimonio, los deberes del esposo y de la esposa. Una vez muerta la persona, entonces ya las obligaciones de la persona cesan. Con respecto a ese vínculo legal. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Por consiguiente, viviendo el marido será tenida por adúltera si se uniere a otro marido. Porque la ley le dice que si está casada y se mete con otra persona, entonces está cometiendo adulterio. Entonces, la ley opera siempre y cuando hayan ciertas condiciones establecidas. En este caso, mientras dure su vida y el vínculo matrimonial. Dice, pero si el marido muere, queda libre de la ley y no será adúltera si se une a otro marido. Así que, hermanos míos, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Y este pasaje, esta carta a los romanos y cierto fragmento de Gálatas ha sido piedra de tropiezo, sobre todo para sectas judaizantes, que están muy de moda. Hay algunas que practican la cábala, unas sectas mesiánicas que practican la cábala, hay otras que consideran la cábala como algo demoníaco. ¿Qué es la cábala, Pablo? La cábala es como el misticismo judío, como una forma de leer las escrituras y vivir la fe judía con mucho misticismo y casi, con el perdón si alguien de pronto ha estudiado la cábala, casi rayando, siendo muy generoso con mi expresión, con lo esotérico. ¿Cierto? Entonces, es bien delicado. ¿Conoces la cábala? Okay. Bien. De pronto, cuando estemos estudiando un texto, podemos hablar de eso. Entonces dice, así que, hermanos míos, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Y eso es interesante porque los judíos mesiánicos, o cristianos mesiánicos, judíos mesiánicos, es decir, que creen en Jesús, dicen, bueno, es que uno es creyente, pero hay que seguir cumpliendo toda la ley. Y muchos se han atrevido a decir que el apóstol Pablo era más griego que judío, o terminó queriendo ser más conveniente con los gentiles, y por eso cambió o flexibilizó su predicación. Pero él nos está explicando en la revelación de un apóstol, y esto es lo importante, es que por eso él tenía que defender tanto su apostolado, porque era tal la revelación que él iba a dar, e iba a ser tan símbolo de contradicción la predicación del apóstol Pablo con la fe tradicional, con la ortodoxia judía, que iba a terminar siendo escandaloso su predicación. Y por eso Dios se sirve del apóstol Pablo para transmitirnos esa revelación, por lo fuerte que iba a ser para toda la comunidad cristiana primitiva, sobre todo la naciente desde el pueblo de Israel, porque iban a sentir una contradicción muy grande por una mala interpretación de lo que era la ley. Y aquí está la revelación. Entonces dice, vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo es el instrumento que Dios utiliza, su cuerpo físico. Cuando digo cuerpo físico, aquí no se refiere a la iglesia, sino su cuerpo físico, el que Él entrega por nosotros. Esta es mi sangre, este vino representa mi sangre, y este pan sin levadura, este pan ácimo representa mi cuerpo, el que Él ofrece por nosotros, su cuerpo
físico es lo que Él nos entrega para cumplir lo que la ley demandaba de nosotros. ¿Qué demandaba la ley de nosotros? Demandaba el cumplimiento exacto de todos los estatutos y todas las leyes, pero por el no cumplimiento, ¿qué ocurría? La muerte. Si yo no cumplo el pacto, muero. Es la muerte. Entonces, la ley siempre te condiciona y por eso él pone el ejemplo. Él pone el ejemplo del marido. Entonces, Cristo muere por nosotros para él en su propio cuerpo cumplir la ley por cada uno de los que por fe creemos en él. Así que él hace que su cuerpo pague lo que la ley demandaba de cada uno de nosotros, es decir, nuestra propia vida. Él paga con su vida el rescate. Para ser de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que deis frutos para Dios. Entonces, con su cuerpo paga la deuda que nosotros tenemos con Dios, pero por su resurrección nosotros venimos a ser parte y unirnos con Él. Entonces está la muerte y la resurrección. Por eso yo les decía en la charla pasada que el bautizo simboliza por medio de la inmersión, es decir, yo entro con mis pecados y todo y me sumerjo en Cristo y salgo limpiado en Cristo, en su muerte. Es cuando yo hago inmersión y salgo limpio con vestiduras blancas, completamente renovado como Cristo resucitado. Es una manera de yo unirme a Cristo. El bautismo no es un acto cualquiera, sino que es un símbolo de unión a Cristo. Por eso es tan importante el símbolo del bautismo. Entonces dice, pues cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros y daban frutos de muerte. Él está explicando que la ley, simplemente, como veníamos hablando, resalta el hecho de que yo estoy pecando. Porque cuando a ti te dicen, mira, esto es malo y te explican por qué y qué te va a pasar si lo haces, entonces tu pecado va a resaltar. Pero en una tierra donde nada es pecado, nadie se da cuenta de nada. Pero donde hay una ley que te dice, esto es lo que dice Dios, lo malo va a resaltar y va a salir a la luz más fácil. Va a ser como un espejo donde tú ves tu pecado. Por eso dice, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros. No que la ley fuera algo que excitara al mal, sino que la ley nos mostraba el mal. Y en ese mostrarnos el mal, entonces se hace más visible. Mas ahora, desligados de la ley, estamos muertos a los que nos sujetaba. De manera que sirvamos en novedad de espíritu o renovación de espíritu y no en vejez de letra. Entonces, aquí ya Pablo hace un paralelo. Esto es un paralelismo bien interesante entre la ley como letra y el espíritu como vida. La letra no te cambia, pero el espíritu sí te cambia. La letra por sí sola no cambia a nadie. Si yo ando con un librito de Carreño, un manual de Carreño, de eso que se estudiaba anteriormente para los buenos usos y costumbres y modales, y yo pretender que por tener un manual de Carreño, que por cierto era venezolano y eso es curioso, yo cambie mi comportamiento, sea más bueno que otras personas, simplemente por cumplir o no cumplir una cosa, eso es estar completamente equivocado, porque el hacer no cambia el ser, sino que si el hacer depende o es consecuencia de tu ser, ahí hay un acto genuino, y es el espíritu que, otorgándonos una nueva naturaleza, va a darnos un nuevo ser, y de ese ser se va a desprender unas consecuencias o unos actos espirituales. Por eso dice, estamos muertos a los que nos sujetaba, de manera que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Pablo, una cosita. Por eso es, pues puede sonar charro, pero por eso es que la cantaleta no sirve mucho. Porque no hace un cambio en el ser, puede que lo haga en el hacer, pero no es sostenible. Total.
O sea, la cantaleta no es sostenible, eso es una buena frase. Y ahora que estamos con todo sostenible, está bien. Sostenibilidad en la cantaleta. Vamos a Yo leer, también escuché que la cantaleta es falta de autoridad. Y por eso se da la cantaleta. claro, claro, porque cuando en general dice una cosa, pues se escucha. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo del 16 al 23, donde Dios le dice al pueblo de Israel la condición de la ley. Es decir, cómo la ley o toda ley siempre condiciona. Si yo hago esto, condicionamiento puede ser positivo, es decir, hacer, o si yo dejo de hacer esto, condicionamiento negativo, va a haber una consecuencia. Eso es estar bajo una ley, bajo una consecuencia todo el tiempo que depende de mi hacer. A la ley solo le importa tu hacer, porque solo actúa sobre la esfera de tu hacer. Te va a dar cuentas o te va a pedir cuentas de qué hiciste o qué no hiciste, no de quién eres o dejaste de ser. Eso hace la ley. Pero el Espíritu te dice, yo quiero cambiar tu ser, yo quiero renovar tu ser. Por eso el apóstol dice con espíritu renovado. Yo quiero otorgarte mi naturaleza porque ya estás muerto al pecado con Cristo. Ven, únete a mí y te voy a hacer. Ahora hay personas que dicen, bueno, entonces es que yo creo, pero yo creo y tengo malos frutos. Entonces dime en qué crees, porque lo que has creído no te ha cambiado tu naturaleza. Porque por los frutos se conocerán. Tú dices ser una mandarina, pero un árbol de mandarina, pero tú no das mandarinas. Entonces creo que lo siento, pero no eres un árbol de mandarinas. A menos que me muestres que de tus ramas salgan mandarinas. Y el ejemplo es simple y raya en lo obvio, pero es igual. Si yo creo en algo, si yo creo en el Evangelio, si yo creo en Cristo, yo voy a dar frutos naturalmente. No voy a ser perfecto inmediatamente, pero frutos van a salir de mí poco a poco. Como los frutos de un árbol, no, cuando es sembrado un árbol no da frutos inmediatamente, pero poco a poco empiezan brotes. Y así somos nosotros cuando somos arrancados de un reino de tinieblas y sembrados en un reino de luz. Poco a poco, alimentados de esa savia y nutridos por ella, vamos a ir dando frutos del Espíritu. Deuteronomio capítulo 6, verso 16 al 23. No pongan a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masá. Cumplan fielmente los mandamientos del Señor su Dios, eso es la ley, el principio de la ley, y los mandatos y leyes que les he ordenado. Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor para que les vaya bien. Este es el condicionante de la ley. Si tú haces esto, te va a ir bien. Esa es la promesa, ¿no? Para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a los antepasados de ustedes, y para que el Señor haga huir a todos los enemigos que se enfrenten con ustedes, tal como lo ha prometido. Aquí la promesa de Dios es condicional, pero la promesa de Dios en el Evangelio es una promesa incondicional. ¿Sí notan la diferencia? ¿Por qué es incondicional con el Evangelio? Porque es que Cristo ya pagó por todo. Cristo, la condición era su propia muerte, su propia vida. Y esa condición es la que nos da acceso a nosotros a Dios. No es de hacer o no hacer. No por lo que tú hagas vas a ser más cristiano. Entonces me dicen, pero ¿cómo así? ¿Eso qué sentido tiene? No. Simplemente sé cristiano de verdad. Únete al Señor y vas a producir frutos naturalmente. Simplemente es de recibir. El creyente está simplemente recibiendo. Es una actitud pasiva en la que tú recibes el ser y vas fluyendo naturalmente. Tu naturaleza va fluyendo. Es como la de un niño cuando está creciendo. Uno al niño no le tiene que enseñar a caminar. Él mismo va dando sus pasitos, se da sus golpes, va aprendiendo y no le tienes que enseñar a hablar. Él va copiando y su naturaleza dinámica, porque es el diseño que Dios tiene, de manera natural, sin ser fingida o forzada, va desarrollando su naturaleza de niño y va creciendo y después adolescente y no hay necesidad de forzar nada.
es una cosa que se da naturalmente. Cuando yo me uno a Cristo y permanezco en Él, como Él permanece en mí, que esa es la petición que el Señor nos hace, permanezcan en mí, así como yo estuve en el Padre y yo estaré con ustedes, estos frutos se van dando y van brotando simplemente. No hay que forzar absolutamente nada. Es que yo quiero dar frutos, no. Únete al Señor y los frutos van a ir saliendo poco a poco y vas viendo que su palabra se cumple en ti. Y de esta forma, la santificación no se te hace un cilicio o una tortura, sino todo lo contrario. Se te hace un camino de descubrir un Dios que lo que promete lo cumple. Y lo que ha dicho sobre tu vida es real y se va a volver a la realidad. Cuando algún día sus hijos les pregunten qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos han ordenado el Señor, ustedes le responderán: nosotros éramos esclavos del faraón en Egipto y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nosotros vimos los grandes y terribles prodigios y las señales que el Señor realizó en Egipto contra el faraón y toda la casa real. Pero a nosotros nos sacó de allí y nos llevó al país que había prometido a nuestros antepasados y nos los dio. Es decir, la ley fue dada con señales y con prodigios para poder rubricar, garantizar y mostrar que tenía poder y que esa ley no era simplemente para entorpecer o molestar la vida de las personas. Y así como la ley fue dada con señales y prodigios, la gracia también nosotros la recibimos por medio de Cristo con señales y prodigios, para garantizar que esa ley no venía de hombre ni de boca de hombre, sino que venía del cielo. Esto puede sonar muy obvio todo lo que estamos hablando, pero es bueno para seguir el contexto en el que va Romanos. Entonces ahora Pablo sigue con su apología, con su defensa ante posibles contradictores de su argumento. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Eso no. Yo conocí el pecado sino por la ley. Es decir, la ley me mostró el pecado porque me dijo: mire, si usted hace esto es malo, si hace esto es bueno. Entonces la ley me sirvió para conocer el pecado, no que la ley sea pecado. Pues yo no conocería la concupiscencia, es decir, la tendencia natural que nosotros tenemos al pecado, como esa vocación natural que nos hace equivocarnos e ir detrás de lo impuro, detrás de lo malo, detrás de lo indeseable, detrás de la muerte, que todos tenemos sin excepción, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si no existe ley, entonces yo no sé qué es bueno o qué es malo, y el pecado para mí es como si no existiera. Estoy haciendo una traducción simultánea acá. Verso 9. Y yo viví algún tiempo sin ley, pero sobreviniendo el precepto, revivió el pecado. Y yo quedé muerto, y hallé que el precepto que era para vida fue para muerte. Cuando el apóstol Pablo estaba caminando en su vida, aquí es como, él no está diciendo sobre él mismo, sino sobre un caso hipotético, ¿no? No es que este sea el apóstol Pablo en su propia carne que está experimentando esto, está hablando en un juicio hipotético para defender su argumento o la revelación que había recibido del Señor y darle un contexto lógico. Él dice: cuando yo estoy caminando y no sabía que era pecado, pues yo caminaba tranquilo y estaba muerto al pecado, porque no sabía que existía. Pero cuando vino el precepto, cuando alguien me dijo: no matarás, está malo, entonces yo me di cuenta que yo era pecador y que merecía la muerte. Y dice: pues el pecado, con ocasión del precepto, me sedujo y por él me mató. En suma, que la ley es santa y el precepto santo y justo y bueno, para redondear el argumento. Versículo 13. Sigue en su argumento. Luego lo bueno me ha sido muerte. Entonces, ¿por qué le podrían decir: venga, si la ley es buena, entonces ¿por qué algo bueno después te llevó a la muerte? ¿No es mejor ser ignorante del pecado para que el pecado no exista en uno?
Esa sería una posible contradicción al argumento de Pablo. Entonces él responde, eso no. Pero el pecado, para mostrar toda su malicia, por lo bueno me dio la muerte, haciéndose por el precepto sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este texto se ha utilizado mucho. Este texto se utiliza mucho para hablar como si Pablo estuviera refiriéndose a un pecado con el que él estuviera lidiando. Pero él está en una discusión hipotética. Él está poniendo el caso de un judío con la ley y otra cosa hipotética, pero que él también pues lo vivió, y todos lo vamos a vivir, ¿cierto? No necesariamente es un caso personal, sino que es algo que se hace extensivo a todos. Que nosotros, por un lado, tenemos la gracia, pero por otro lado tenemos una tendencia al pecado que, avivada por la ley, lo que nos hace dar cuenta es, Dios mío, ¿quién me va a poder salvar? ¿Quién me va a poder salvar? Yo estoy muerto porque yo quiero hacer una cosa, yo quiero cumplir todo este decálogo, quiero amar al prójimo, no quiero desear la mujer del prójimo, quiero amar a Dios sobre todas las cosas y con toda la mente y con todas las fuerzas del corazón, quiero no desear los bienes ajenos, etc, 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 etc. Pero cuando voy por la calle, deseo los bienes ajenos, no amo al Señor sobre todas las cosas. Pero entonces lucho e intento sacar la cabeza como la tortuga, sacarla del caparazón y pensar, bueno, no, otra vez, y empiezo. Y empieza esa lucha contra el pecado y querer equiparar mi carne a la estatura moral que el precepto me manda. ¿Y qué me doy cuenta de esto? ¿A qué conclusión llego? Oh Señor, parece que tengo un problema serio de naturaleza. Mi naturaleza degusta el pecado y lo busca constantemente. ¿Qué puedo hacer entonces ahí? Porque la ley es buena, el estándar de la ley es muy alto, pero mi carne tiene unas piernas, unas paticas que corren hacia el lado contrario del precepto. Y la sociedad ya lo mismo. Ah, sí, total. Eso que aquí estamos hablando de alguien que degusta la ley, porque la sociedad ni siquiera cree que la ley es buena. Pues digo la ley de Dios, ¿no? Incluso la ley constitucional o la ley de cada gobierno, por lo general, cada vez estamos viendo que se aleja más de los principios judeocristianos, que son el fundamento de la cultura occidental, y cada vez se alejan y con más velocidad, más vértigo, cada vez más. Entonces vamos en una vorágine, un torbellino de prácticamente de llamar, como decía el profeta, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y a pasos agigantados. Por eso Dios está despertando a la iglesia de una manera para poder dar esa batalla. Entrados en gastos, hombre, ya. Entonces mire lo que dice. No me aguante. Porque sabemos que la ley es espiritual. Es decir, la ley se podría confundir por la manera de Pablo de hablar, que al decir que la letra no cambia la naturaleza humana, que la ley no es espiritual, es decir, no proviene del espíritu, sino que es algo carnal dado a los hombres. Pero diciendo, ojo, no, la ley es espiritual. Pero siendo la ley espiritual y estando en tablas de piedra, esas tablas de piedra no cambian el corazón. Sí proviene del espíritu, pero no te puede cambiar. Pero proviene del espíritu, para que nadie se confunda. Pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado, porque no sé lo que hago. Pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que ahí nos identificamos algunos. Verso 16. Así pues, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Es decir, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, porque yo quiero hacer algo, quiero cumplir la ley, pero no puedo porque tengo una ley en mi carne que me lleva a pecar. Entonces, al querer cumplir la ley, estoy reconociendo que la ley es buena y que yo soy malo. Y ese es el propósito de la ley. Mostrarme a mí dónde está el pecado. Mostrarme la herida. La ley, imagínense como lo siguiente, el siguiente cuadro. Estas cámaras donde hacen TAC o cámaras de resonancia, ¿cierto?
Te dan un líquido, te tomas ese líquido, te meten allá en la cámara, te hacen todo un escaneo de tu cuerpo y detectan, oh, voilà, allí está el problema. Allí tienes el tumor, allí tienes el cáncer, allí tienes la afección, tal y tal cosa. Salido de esa cámara, entonces ya el cirujano ya va a saber dónde hacer la disección, dónde hacer el corte y extraer lo que te está afectando. Es como si la ley fuese esa cámara donde te hace la radiografía y te dice, oh, en esto estás fallando. Pero la cámara no te puede extraer el tumor, más sin mostrarlo. La cámara es mala porque no te quitó el tumor. No, pero te mostró el tumor. Y al tú reconocer que la cámara te mostró el tumor, dirás, es buena, pero no es suficiente, porque sigo con mi mal. Entonces, en ese orden de ideas, llega el cirujano, que es la gracia, que es Cristo, que sí puede quitarte el tumor de muerte, la herida de muerte que todos llevamos desde Adán. Esa herida de muerte la puede quitar solamente el sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso 18, así pues, si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena, la cámara. Perdonen hacer toda esta analogía que puede resultar obvia, pero verso 17. Pero entonces ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que mora en mí. O sea, tenemos una naturaleza así. Miren que esto es tan hermoso, esto encierra un misterio tan grande, porque yo vengo repitiendo mucho esto durante este año, porque para mí ha sido una gran revelación. Y es que el problema de la caída del hombre es un problema de la naturaleza, no del hacer, es nuestra naturaleza. Entonces él está diciendo que nuestra naturaleza, la inclinación de nuestra naturaleza es hacia el pecado. Pero la inclinación de la nueva naturaleza que nosotros adoptamos es a la santidad. Y vamos a coexistir como creyentes en una dualidad, en una paradoja, una disyuntiva entre dos naturalezas que van a estar compitiendo todo el tiempo hasta que sea consumado ese cuerpo o eliminado todo ese cuerpo de pecado que todos tenemos. Por el momento afiancémonos en esa nueva naturaleza. ¿Quién nos otorga esa nueva naturaleza? Cristo. Jesús nos otorga esa nueva naturaleza. Revistámonos de Cristo para poderle hacer frente a la antigua naturaleza que quiere salir una y otra vez y cobrar protagonismo en cualquier evento de nuestras vidas. Una vieja naturaleza de ira, una vieja naturaleza de dolor, de sufrimiento, de querer responder con 3 piedras en la mano, una vieja naturaleza de amargura, una vieja naturaleza de yo víctima, en el que todo el mundo es hostil a mí, yo siempre soy la víctima y tengo la razón en ofenderme con todos porque ya tengo una naturaleza de víctima, mas el Señor no nos dio una naturaleza de víctima, o una naturaleza de temor, cuando Él te dio un espíritu de valor y de dominio propio. Entonces, ¿quién es? El creyente atrapa, el reino de Dios lo atrapan los valientes. El que cree arrebata lo que Él ganó por nosotros. Entonces nuestro trabajo es, el trabajo del creyente es más fácil que el trabajo del judío de antaño. El judío de antaño tenía que preocuparse por hacer. Nosotros tenemos que preocuparnos por recibir para hacer. Recibir para hacer. No preocuparnos para hacer, sino de recibir para hacer. Si tú recibes para hacer, para no hacer, para hacer y después hacer, vas a fluir. Si tú quieres hacer lo que solo puede hacer el espíritu, te vas a frustrar y te vas a agotar, porque vas a pretender ser un Usain Bolt y correr los 120 metros de velocidad, de explosión, y te vas a dar cuenta que no vas a alcanzar a los 50 y que todos te van a pasar. Bueno, pero si la persona hace así espiritualmente, no lo tenga implantado, no puede llegar a lo mismo. Sí, claro. Porque nosotros podemos hacer cosas espirituales aún sin ni siquiera tener como la metodología, ¿no? O sin esa comprensión. Yo puedo ser bueno sin necesidad de creer en Dios, pero eso sí me puede llevar en algún momento
Ujú. Bueno, obviamente a creer, pero más que a, sino a quererlo hacer porque las buenas obras me van a traer para buenas y Sí. por Dios. Pero ya sería hacerlo por ley o por conveniencia, porque es que ser bueno paga, ¿cierto? Ser el que siembra, por ejemplo, si yo voy a sembrar, una persona, yo les contaba este caso hace algún tiempo, que dentro de mis compañeros de estudio, nosotros teníamos unos en particular que era una familia muy interesante. Y mi hermano mayor y yo nos dedicábamos a estudiarlos. ¿Cómo así que su hermano? Perdón, no, eso sonó muy extraño. Eso sonó muy extraño. ¿Cómo así que su hermano? Unos especímenes muy raros. ¿Cómo que mayor? Mayor por 2 minutos será. No, sí, yo tengo un hermano mayor aparte de mi hermano mellizo, sí. Pero es mayor 5 minutos de Andrés, pero un hermano que se llama David y él y yo solíamos como filosofar de la vida, bueno, pues ahí como por tu comentario. Entonces nosotros nos parecía curioso, no digamos que estudiamos porque no eran pues nuestras ratas de laboratorio ni mucho menos, Pero más o menos. pero un poco. El caso es que nosotros lo notamos. Yo una vez hice un comentario y David me dijo, vos también lo notaste. Sentémonos a ver qué es lo que está pasando acá. Y los estudiamos como por 3 años. Miren. No, porque eran amigos, entonces no era que nos... Consiguieron una rueda así grande. Y los grabaron también. Con delantales y... No. Y miren lo que encontramos. Y fue bien interesante, porque sin conocer los principios bíblicos llegamos a un principio bíblico. El papá, un ingeniero que ayudaba a todos los de su familia, porque ellos venían de una familia de Tolima y digamos, no todos tenían las mismas capacidades que él, y él le pagaba la universidad a sus sobrinos, como a 3 de sus sobrinos. Igual vivían bien. Y veíamos y analizábamos por qué les pasaban ciertas cosas. Cierto día hacen una rifa en el colegio donde estudiábamos, en un carro, y ellos compran 5 boletas, unas para regalarle a unas personas que no tenían y tenían que participar de esa rifa. Y se ganan el carro. Pasan 2 años y se ganan otro carro, por otro lado. Y se ganan otra cosa. Y entonces mi hermano David y yo nos miramos, ¿esta gente qué? Y los hijos, los dos fueron becados, ambos fueron becados como los mejores ICFES y no pagaron universidad. Y el señor pagaba la universidad de los sobrinos. Y entonces la conclusión más lógica es, esta gente siembra y cosecha, sin ni siquiera conocer el principio. Y entonces eso nos ponía a mi hermano a mí en unos debates de si los actos verdaderamente que uno hacía influían en la mecánica del mundo, de cómo opera el mundo a favor o en contra de nosotros. Y lo hicimos con más personas y llegamos a esa misma conclusión. Pero ¿por qué les digo eso? Precisamente por el comentario tuyo. Porque conviene. Si yo practico principios espirituales, así yo no sea creyente, con una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, sin estar unido a Cristo, esos principios van a operar solos, independientemente de que yo crea o no. Ah, bueno, pero es toda siembra con la que uno siembra en el terreno que es. Bueno, ya eso es otro tema. Ya eso es otro tema, ¿cierto? Pero sí, todas siempre. El principio aplica para todo, ¿verdad? Sin embargo, hay siembra y hay terreno. Por ejemplo, hay un terreno que es la obra del Señor, por ejemplo. Ese terreno, él dice exactamente la consecuencia de sembrar en la obra del Señor, ¿cierto? Y también dice de sembrar en los pobres la consecuencia. Por ejemplo, miren ustedes el caso de Cornelio, por ejemplo, cuando dice, y las limosnas, claro que limosna nosotros lo hemos identificado con algo poco, ¿no? Limosna significa un acto de entregarle a alguien algo. Limosna no es la moneda que se le mete a la celdita de San Benito.
Limosna es una ofrenda. Y Dios le dice al apóstol, y sus ofrendas han llegado a mí. Es decir, ese principio llega y opera en el grado espiritual, hasta el punto de llamarle la atención a Dios, y eso es bonito. Ningún acto se queda impune, sin su recompensa. La cosa es que el tiempo entre la siembra y la cosecha es muy indeterminado. Sabemos que va a llegar, no sabemos cuándo. Así como cuando tú siembras papas, o cuando hay determinados tipos de sembrados en que tú no sabes, tú siembras y no sabes cuándo va a estallar, ¿cierto? Pablo, yo tengo una pregunta. Una nada más. Pero entonces hay personas, por ejemplo, que siembran y practican esos principios, pero uno ve que les va aún así muy mal en la vida. ¿Eso es por pecados generacionales o cosas que han desatado como consecuencias espirituales? Mira, si es en Dios, hay cosas que tratar ahí en el corazón. Y habría que ver cada caso particular. Pero cada siembra tiene su cosecha. Siempre. Todavía no llegó el tiempo de cosechar de eso. Siempre. Y de las maneras más a veces oportunas y otras veces parecen inoportunas, pero siempre, nunca la semilla, siempre que una semilla sea algo, la semilla no siempre es monetaria, pues, para que no interpretemos aquí como sembrar. Tú puedes sembrar todo lo que tengas, uno siembra lo que tiene. Si yo no tengo plata, pues ¿cómo va a sembrar plata? Sembraré tiempo, siembro amor, siembro compañía, siembro un oído para después yo también ser escuchado. Y depende de lo que yo siembre, pues va a ser la cosecha. A ver, cuando uno lo hace con interés, o pues creyéndose, es que yo soy muy bueno. Pues porque hay gente que entonces se trata de Navidad y tengo que regalar mercado, tengo que porque soy muy bueno. Porque también, ¿qué pasa ahí? Esa va a cosechar, pero no va a cosechar del espíritu. Va a cosechar de la mecánica del mundo que Dios diseñó, pero no va a cosechar del cielo. Porque ya tuvo su recompensa y es que la gente crea que es bueno. Pero no va a tener la recompensa del Señor. La recompensa del Señor la tienen aquellos que, haciendo su mano derecha, no se dé cuenta su mano izquierda. Cuando yo doy y no espero en recibir, yo creo que es el acto más valioso del ser humano. Doy sin esperar. Ese es un acto de amor. Sin embargo, la siembra es para esperar recibir. Porque quien siembra un mango va a querer recibir un mango. Lógico, pero si yo doy, no espero que vos me devuelvas. Entonces es como un sembrador furtivo que sale a sembrar y después se da cuenta que tiene eso lleno de árboles y está feliz y dice, ay, mira, lo que sembré dio fruto, pero quizás no lo hizo de manera pragmática. Pero aún nuestro Señor nos dice, siembren de manera pragmática, excepto en el amor. Excepto en el amor. ¿A qué te refieres con pragmático? Pragmático es hacer práctico, es decir, yo necesito ropa, entonces voy a sembrar ropa. Sí, no práctico. Menos en el amor. Sí. Es porque el amor no se siembra, el amor es una obligación que tenemos con todos nuestros semejantes, con todos y especialmente con nuestros enemigos y con los a que les caemos mal, etcétera, etcétera. Que son muchos, de verdad, es impresionante. Pues lo digo por mí. Una pregunta, y cuando uno siembra, como uno siembra cosas buenas, también siembra cosas malas. Correcto. Claro, Por ejemplo, Correcto. si uno sembró cosas como en su antigua naturaleza, pues no siendo consciente pues como de este caminar con Dios, uno cómo puede cortar con eso como para no cosechar. Oración. No. Mira, eso es como la maleza. Si tú sembraste mucha maleza, arranca la maleza de ti y comienza a sembrar los árboles que dan fruto bueno, fruto apacible, el néctar que tú quieres vivir en tu vida. Y en la medida en que tú siembres el trigo y vas quitando la cizaña y cortas la cizaña, y esas consecuencias, si están brotando las cortas, y entre más siembres trigo, pues la cizaña va a ser cada vez menor. Y cuando uno recibe la gracia, es como, pues uno recibe la gracia y ya es como una limpieza y vos empezás a aportar lo que Pablo está diciendo y va a ir sembrando nuevos frutos. La cizaña va cayendo sola. Pablo, pero uno sí
es librado muchas veces de la consecuencia, gracias a Dios. Muchas veces. Y he visto personas Sí. ser, incluso, les cuento, he visto personas ser libradas de enfermedades de origen sexual, venéreas, de manera completamente, para poner un caso específico, de manera completamente sobrenatural. Conocí el caso de una persona que llegó a los pies del Señor, cambió todo su estilo de vida, se unió en noviazgo a otra persona de Dios y obviamente como eran novios y le tenían toda la confianza, esa persona le dijo a con quien se iba a casar, mira, yo tengo esta condición y esto, y entonces nuestras uniones no van a ser del todo normales porque te puedo contagiar de esto y de lo otro. Y recuerdo, eso fue hace años, oramos por esa persona, ellos antes de casarse, en cuestión de 3 días la persona estaba completamente sana, le quitó una consecuencia. Sí, de verdad. De verdad, De verdad. 100%. Y Y ahora son amigos míos, están casados. y tienen Pablo, hijos. yo tengo una pregunta. En Dime. esos casos de sanidad, ¿es necesaria la conversión? No, O sea, no. o es De hecho, Uno de mis pues- mejores amigos, el que se llama epilepsia, ahora es chamán. Pues hace chamanismo y Dios lo sanó de una enfermedad incurable. Y se les corrió. Y sabe que Jesús lo sanó. Pero para él es lo mismo Jesús que Pachamama. Es un maestro ascendido, es lo mismo que Maitreya, San Germán. Todos ellos. Pero Dios utiliza eso también para... Dios Para utiliza acercar. eso para acercarlo, correcto. Las señales y los prodigios son necesarios y es una herramienta evangelística que la usó nuestro Señor, los apóstoles y que todavía en su iglesia se utiliza. Pues- no conocían a Jesús. Pues, Pero por los milagros se acercaban, total. Muy bien. ¿Algo más? Siempre hay cosecha, es un principio. Es más, es tan cierto que lo descubrió Confucio, el Tao, si tú lees los Vedas, el Bhagavad Gita, los textos antiguos, el zoroastrismo, e incluso en los grandes tratados de ética y moral de los antiguos, dicen lo mismo. La causa y el efecto, lo que tú siembras o cosechas, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, pues todo ese tipo de cosas, todo habla de lo mismo, porque ya se veía, así como mi hermano y yo descubrimos eso, estudiando pues algunos compañeros, pero lo peor es que no lo practicábamos. Nos quedamos en el diagnóstico, pero no en la imitación. Ok. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mi tendencia al pecado por mi naturaleza vieja. Verso 20. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mi naturaleza. Por consiguiente, bueno, aquí, por consiguiente no. Entonces, ¿qué pasa acá? El apóstol Pablo nos está fraccionando al hombre. ¿Cómo le está fraccionando? Naturaleza y voluntad. Muy bien. En nuestra naturaleza tiene una mecánica y una dinámica que degusta el pecado, pero por otro lado, nuestra carne también tiene una razón. Y esa razón, los actos de esa razón, lo que determina que yo haga o no haga algo, se le llama voluntad. Entonces, mi voluntad quiere no hacerlo, pero mi naturaleza me lleva a hacerlo. Y esa es la paradoja del hombre caído. Lo que quiero, no lo hago, y eso que no quiero, eso termino haciendo. Es decir, porque esa naturaleza me lleva en su dinámica, en su inercia, en su movimiento, y me atrapa. Decía un predicador de antaño que nuestra vieja naturaleza es como un volcán, de esos volcanes que todo el tiempo están amenazando, el Popocatépetl, bueno, hasta el Nevado del Ruiz, desde antes de lo de Armero, que siempre estaba como amenazante, ¿no? Esperando con esa naturaleza y esos geysers que salen y esos vapores por dentro, y que uno dice, ok, está inactivo, sí, hay gente que está inactiva y que por efectos de la voluntad
mitigan esa naturaleza pecaminosa. Ajá, pero espere y vea que se le atraviese a alguien en un semáforo, o que le pase un evento malo, o que no le paguen un dinero que le habían prometido, o que su pareja le quede mal en el día del aniversario, para que ese volcán ¡buf! Y demuestre que siempre fuiste eso. Sin embargo, por tu voluntad mitigaste tu naturaleza. Como siempre, volcanes en estado inactivo, ¿no? Pero volcanes al fin y al cabo que en cualquier momento, ¡buah! Entonces uno cómo hace para que no sea por voluntad, sino que sea así como Recibiendo la gracia. Ahora vamos a ver, porque en ese momento estamos describiendo el problema. Cambiando el animal del zorro. Vamos a la solución. Pablo, yo no recibí un escrito. No les he dado un escrito. Dime. Renovando la mente. Ya vamos llegando. Estamos llegando al nudo, al problema del hombre, para explicar por qué la ley es insuficiente. ¿Ok? Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien es el mal que se me apega. O sea, mi voluntad y mi naturaleza están en contradicción. Porque me deleito en la ley de Dios. Mi voluntad dice, qué rico, cuando yo estoy bien. Ustedes no lo han notado. Siento que estoy bien con Dios y se siente fresquito. Mejor dicho, el efluvio luminoso y levitación. Ese contraste entre voluntad y naturaleza es conciencia, ¿cierto? Es conciencia, correcto. Muy bien, es eso. Entonces, nosotros muchas veces vamos caminando y levitamos y wow, nada me toca, nada me... Pues, insúltenme tranquilo, venga, recibo dardos, que doy abrazos. Cambio dardos por abrazos. Muy feliz, ¿no? Dios, esto está como tan bien y esto es idílico. Y se siente todo tan agradable, nada me toca, nada me turba, uno se siente caminando en el Salmo 90. Y sin embargo, El que crea está firme. también, en cualquier momento, nuestra naturaleza huye por una circunstancia, por un descuido, por una pequeña zorra de la vida. ¿Te has dado cuenta que he dicho dos palabras? Las zorras, en el contexto bíblico, robaban, se metían a robar. Entonces siempre es como y se metían a robar de manera muy artera, como los mapaches, las zarigüeyas, que tú no te das cuenta, o el gavilán pollero, pues cambiémoslo. Entonces una pequeña zorra se mete a hurtadillas y te roba. pero no está Sin- alejado de la realidad. Sin que te des cuenta. ¿Cierto? No es una enana por allá trabajando. Ok. Una clase de vida. Bien. Entonces, miren que si ven este tipo de comentarios, ¿a dónde nos llevan? Cuando dejo de levitar, porque un pecado de esos que parecen imperceptibles entra, uno dice, no era infalible. La tentación tocó, yo la acepté, llegó a mi vida, pequé. Y me doy cuenta de que yo estuve levitando, pero solito, porque esa naturaleza permanecía en mí. Y entonces normalmente, ¿qué ocurre en nosotros cuando estas cosas se dan? Decimos, esto no es para mí, ya Dios no me va a escuchar, yo cómo voy a orar por esta persona, si miren cómo yo sí soy frágil. ¿Y saben qué te va a decir el Señor? No te preocupes, yo te llamé así. Y yo necesito que si tú te das cuenta de esto, el Espíritu Santo trayéndolo a memoria y a conciencia, ahora que eres consciente de tu naturaleza, ¿por qué no recibes mi naturaleza? Te la estoy ofreciendo todo el tiempo. Recíbela, mi naturaleza. Entre más recibas mi naturaleza, menos vas a sufrir por eso. Y cuando estés sufriendo tentación, aférrate a la nueva naturaleza que te di. Y repítete a ti mismo, aun si estás en aprietos, o quizás estás alejado de la oración o intimidad conmigo, repítete a ti mismo mi palabra, que mi palabra es espíritu.
Pablo, pero es que uno en ese momento duda hasta de eso. Uno dice, pues mi chica no la recibí. Lo de la nueva naturaleza, la dejé en otra parte, se me perdió, se me cayó, me la robaron. Uno se duda de todo. Mira, imagínate esa nueva, tu ser, tu identidad, como un cordero. Tu nueva naturaleza es un cordero blanco, puro y sin mancha, precioso, con luz. Imaginemos ese cordero con luz bien precioso que somos nosotros. Esa es nuestra nueva naturaleza. Pero esa naturaleza está enroscada con una serpiente, ¿no? Entonces, con tu voluntad, ¿a quién le estás dando más alimento? ¿A tu nueva naturaleza o a tu antigua naturaleza? Lo que pasa es que cuando la serpiente pica o cobra fuerza, o aprieta, o está ahorcando, esa vieja naturaleza no significa que eres tú o que nos tienes la naturaleza del cordero. Significa que tienes vestigios de esa serpiente. Y por el cordero vas a hacer eliminar o vas a eclipsar o vas a pisotear esa serpiente, que es tu vieja naturaleza. No te escandalices si la antigua naturaleza intenta morder, intenta picar o pone ponzoña sobre ti. Simplemente obsérvala y recibe esa nueva naturaleza sin dudar que la tienes. Porque esa naturaleza se atrapa por fe, porque no la puedes ver. ¿O quién puede ver la nueva naturaleza? Yo los veo a ustedes todos iguales cada vez que vienen acá y ustedes a mí pues igual. No la podemos ver. Y lo que no podemos ver entonces, ¿cómo lo atrapamos? ¿Cómo se atrapa lo que no se puede ver? Pero a veces Tomando sí la se decisión. puede. Con fe. Se puede percibir, claro, por los actos, pero que yo lo vea. Bueno, de pronto alguien ya... Pecados que sean muy... Se puede atrapar. Cuando digo Nadie ver, lo atrapa. es que yo no veo a nadie con alas acá, pues. No, Estoy hablando en términos... estoy hablando de la carne. Cuando ves dividido, como si puede ver Dios dividido. Sí, obviamente, el hombre del pecador del pecado. obviamente nosotros en el reino espiritual, si tú te pones a los lentes, si llega un ángel y nos presta sus lentes, llega Gabriel y hey Gabo, préstame tus lentes, llega, te pasa los lentes y te va a ver, ah sí, este es creyente, y ellos te ven revestido de la gracia del Cordero, ¿cierto? O sea, nuestra naturaleza sí ha cambiado en el espíritu, pero en nuestra carne somos iguales, ¿no? Yo quiero los lentes de Gabo. pues sabes que Pablo, nosotros escuchamos una vez una prédica de Rey Matos de que nosotros siempre estábamos hablando precisamente de lo que dice Pablo del pecado que mora en Iván, todo ese texto, y él dice que finalmente la herramienta que uno tiene dos herramientas y una lleva a la otra, y es el leer la palabra y tener la Biblia siempre como soporte, Porque la fe viene por el oír, ¿qué? y eso te va a ayudar a renovar la mente. Entonces cuando vas a tener malos pensamientos que te van a llevar a hacer lo que no quieres hacer, entonces viene la memoria de la palabra, que fue por leer la Biblia, que te va a dar la voluntad de no hacer lo que el cuerpo te lleva. Claro, era precisamente lo que estábamos diciendo ahorita. Si tú, antes de la tentación, entonces, si tú no tienes una oración, intimidad con Dios en el momento, entonces, pero es que tú tienes la palabra que es espíritu. Repite esa palabra que te da a entender tu nueva naturaleza. Yo no soy esto, yo no soy el que está pecando, yo no quiero este pecado, y haz que el cordero crezca y que la serpiente mengue. No le des más alimento a ese lobo, dale alimento al cordero. Eso la verdad, eso se escucha muy bonito, pero uno con una rabia bien horrible. Con una culpa. O sea, esos pensamientos pues, o sea, ¿cómo, eso es lo que digo, cómo menguar esa reacción que no dependa de la voluntad? Porque uno muchas No, veces siempre la voluntad va a ser tránsito. Pero es que no son nuestras jueces. No, pero siempre, El que obra muchas veces. escuchen esto, No, pues yo le digo, la sí, voluntad no, opera para el pecado o opera para la gracia. La voluntad siempre va a operar para el pecado o para la gracia, porque por la voluntad tú recibes o por la voluntad tú pecas. Siempre la voluntad va a ser el filtro
siempre va a ser el sedazo, siempre va a ser donde lo que va a pasar es como, digamos así, la membrana por la cual va a pasar o la gracia o va a pasar el pecado. Entonces, un ejemplo podría ser que uno mengue como esa reacción y diga, pues como que se calle y ya de ahí llega la respuesta de la gracia. Esa es una forma correcta de hacerlo. Sin embargo, a veces quien trabaja solamente en fortalecer su voluntad como parte de la formación del carácter, por ejemplo, casi todas las charlas de programación neurolingüística, de pensamiento positivo, de coaching y todo eso, trabajan eso. Pero es que el cristianismo no es coaching, el cristianismo es recibir una naturaleza espiritual y sobrenatural. Entonces lo que tú tienes que decirle a Dios es, Señor, y por la palabra, que es otra de las herramientas, es una de ellas, y la otra es la intimidad, Señor, yo soy esto. De hecho, yo lo hago de esa forma. Cuando tengo una situación de ese, Señor, yo no soy esto, pero siento que tengo esta carga. Exacto, y declaro la palabra de Dios. Yo les contaba que en un momento, después de lo de Juanita, cuando Dios la llamó, yo no tenía como nada que decirle a Dios. Yo no sabía qué decirle. Yo estaba bien, pues, con el dolor natural, pero yo no tenía palabras para orar. Y lo primero que se me ocurre es tomar una Biblia, la que tenía allí, y abro en Isaías capítulo 61 y comienzo a orar la palabra de Dios. Y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado. Yo digo, esto es lo que tú me diste la vez que me llamaste. Yo voy a repetir esto sobre mí. Y dice, y vino a sanar, a consolar a los de quebrantado corazón. Entonces yo simplemente dije lo que él ya había dicho. Yo digo, esto es lo que yo soy y esto es lo que voy a recibir. 10 minutos después el Espíritu Santo entró a mi habitación y me llenó por completo, de manera sensible, por la palabra de Dios. Entonces, como decía Luigi, la palabra de Dios. Entonces yo no me puse a esforzarme, Dios, es que y me puse a patalear. No, yo fui y dije la palabra de Dios, y la palabra de Dios es eficaz. Y efectivamente recibí el consuelo del Espíritu Santo porque Él dice que Él es el Paráclito, entonces es aquel que te da consuelo. Igual siempre vamos a tener al demonio hablando del oído diciéndole que no es mentira. ¿Y cómo venció nuestro Señor al demonio? Con la palabra. Total. Pues por ejemplo, cuando a uno le pasan mucho los pensamientos, sí. El pensamiento, o sea, dices que ir a la palabra, pero como algo que ya sabes o leer como algo. Ambas. Si ya lo sabes, pues bienaventurado, porque es más fácil. Y si no, pues buscarlo. Pero, y los pensamientos, bueno, siempre va a ser un campo de batalla. La mente prácticamente es un escenario de combate constante. Pero no necesariamente el hecho de que llegue un pensamiento configura pecado, ¿cierto? El pensamiento es como la antesala al pecado. Es la antesala al pecado. Y si uno combate la antesala al pecado, pues entonces va a ser más fácil. Por eso es que ahí es donde se debe pelear la batalla, ahí en la cabeza. Pero ahí en eso también, Pablo, va lo que, en cómo vos alimentas también tu mente, pues en el caso particular de nosotros los hombres que somos con la tendencia a uno dejarse llenar la cabeza. Lo sensorial. Lo sensorial, exacto. De las mujeres desnudas, de lo que uno pueda ver por ahí. Uno, al ver eso, la tendencia a los pensamientos de los hombres, ¿cómo va a ser? Claro, porque estás alimentando eso. Son las ventanas. Pero, exacto. Pero entonces ahí, en la misma parte, en ese mismo audio yo lo escuché y él dice, o sea, entonces en ese tipo de cosas, ¿cómo va a empezar a renovar la mente para que no lleve ese tipo de pensamientos? Porque usted puede, sobre eso sí puede tomar acción. Sí. Claro. Hola, me ha pasado varias veces. No. En serio, varias veces que Dios me rescata a través de mi iglesia. Y hay unos momentos de tentación fuerte en que yo me estoy revolcando y no acudo a la palabra ni a la oración, sino que estoy ahí. Bueno, mi oración es muy como incipiente. Y el banco queda tranquilo, listo y sin perder su dinero. Yo estoy ahí y de repente aparece una iglesia y me dice, no sé, una vez me pasó, por ejemplo, que me mandaron una prédica y después me saludaron.
¿y qué más? ¿Cómo estás? No sé qué, y empezamos a hablar de Dios. Y justo en el momento de la tentación. Justo en el momento. Y siempre, y me ha pasado varias veces, justo en el momento. Hay que darle gracias a ese hermano en la fea. No, y yo le digo a la persona, hey, Dios te mandó y me salvaste. ¿Cómo así? Explícame. Y le cuento y me dice, escuchate esta predica para que veas que sí te salvé. Dios me mandó. Y efectivamente, era una predica así, plum. Y me ha pasado varias veces. Wow. Y es como a través de la iglesia. Pues. Dios también ofrece esa gracia. Incluso nos rescata a través de su propia iglesia. Por eso es mejor vivir en iglesia, para tener más rescate. Por eso Dios dice que uno puede estar solo. Muy difícil, sí. Solo es muy difícil porque si tú caes, ¿quién te levanta a ti? Pero bendito el Señor que tiene a todos, y el que esté firme entonces levanta al que de pronto no le esté tanto, ¿no? Y el pecado de uno puede ser para ti algo muy sencillo, pero el tuyo para él es sencillo, ¿no? ¿Me da vuelta o qué? Por eso tenemos unos dones. Es correcto. Versículo 22. Porque me deleito en la ley de Dios. Porque me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Pero siento otra ley en mis miembros. Miren esto. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El nuevo. El hombre renovado. ¿Y quién es el renovado? El que tiene una nueva naturaleza. O sea, la naturaleza antigua se va renovando. Cuando algo se va renovando, quiere decir que no está completo. Una renovación significa que algo viejo va mudando, es una muda, como cuando la serpiente van dejando su piel y va quedando el rastrijo y se ve como algo extraño, pero ahí va saliendo y todavía van cargando una porción. Pero siento otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi razón y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, la vieja naturaleza. Desdichado de mí, la situación de esa dicotomía de naturalezas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hasta ahí nos va enunciando el problema. Aquí pues cabe como hacer una aclaración aquí como histórica. Miren algo. Históricamente había una tortura muy grande y era la de poner un cuerpo en descomposición sobre una persona en la antigua Roma. Y ese cuerpo de descomposición, hasta que se hiciera un esquelético, la persona lo tenía que cargar sobre sus lomos. Eso era una tortura horrible. Imagínense usted cargando un muerto todo el tiempo y caminando. Y caminaba y la gente sabía y no se lo podía quitar porque lo estaban vigilando. Hasta que se descomponía, eso era una tortura terrible. Y entonces él está asociando eso a esta tortura. ¿Qué piensas, Pau? Cierto, es una tortura. Cuéntalo, tranquila. Y en la carretera no atrás un carro que tiene marranos y Vaya tortura. Ya lo experimenté. No había sobrepaso sino hasta 1 hora. También me pasó. Y lo peor es que media hora después ya uno venía con el olor, yo creo que psicológico. ¿Te gustan los marranos? Estamos hablando de esa tortura, ¿por qué? Porque él dice, pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? Pobre de mí, ¿quién apartará este cuerpo de muerte? El pecado o la antigua naturaleza es algo decadente que va a morir, que no va a permanecer. Y que se corta. Entonces él dice, ¿quién me lo quitará? ¿Quién me puede quitar? Y aquí viene la solución, lo que estaba preguntando Camila. Verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo mismo, que con la razón
Sirvo a la ley de Dios, sirvo con la carne a la ley del pecado. Mi naturaleza, tengo que convivir con esa naturaleza de pecado. No que le vaya a dar pie o que me vaya a justificar en que, no, es que como yo tengo esa naturaleza, por eso es que te robé esos 3 milloncitos de pesos, hombre, pero es que yo no lo quería. En mi hombre interior no quería, hermano, pero te robé. No se trata de eso. 3 millones. Te robé 10 milloncitos de pesos en mi antigua naturaleza, pero créeme que mi hombre interior no quería hacerlo. Olvídate de eso. No se trata de eso. Miren qué expresión tan preciosa la del apóstol. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Él es la medicina. Él es la medicina que cura la herida de muerte del hombre. Así pues yo mismo, que con la razón sirvo a la ley de Dios porque entiendo que es buena, por eso sirvo a la ley de Dios con la razón. Mi razón dice, es buena, me conviene. Pero con la carne, con mi naturaleza, a la ley del pecado. Pero pese a que mi razón dice, es buena, es agradable, incluso me conviene, mi naturaleza me lleva hacia allá. Esto es muy precioso. Este texto está cargado de una maravilla impresionante. Es pues el pecado, no la ley, la verdadera causa del desorden. Es pues el pecado, no la ley, la verdadera causa del desorden. Si la ley señalando qué se debe hacer y qué se debe evitar hubiera sido dada a seres en perfecto estado de rectitud, es decir, si tú le das una ley a un montón de mudos de que no hablen en voz alta, eso es una ley muy estúpida. Yo vivo con un montón de muditos y tengo un letrero de por favor baje el volumen de su voz. Eso no tiene sentido. Eso es lo que él está diciendo. Si la ley señalando qué se debe hacer y qué se debe evitar hubiera sido dada a seres en perfecto estado de rectitud, no hubiera tenido sino ventajas. Pero de hecho, después de la transgresión de Adán, ¿Dónde está leyendo? perdón. Ya pasamos al capítulo 8. Leíste el 25 y después ¿qué pasó? No, el 8. Sigue el 8. Es que apareció el cristiano Neja. Estaba leyendo Apocalipsis. Más bueno. ¿Quién? Aprovechaste el intervalo. Yo no me hago acá por grabar. Sí, tenía dos versículos aquí en esta cosa truncada. 26 y 27, entonces Sí, voy para el 1. Eso, en conclusión. Y no hay pues, miren esto. No fue la perla. porque es que mi Biblia tiene más versículos. No tiene más versículos, no. No hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. No hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos o no estamos ya? Ella todavía está tarareando la canción. Por eso te pasaste acá. Sí, total. La recochita de arroz. Sí. No hay pues ya condenación alguna para los que están en Cristo Jesús, porque la condenación ya fue sobre su propia carne. Esto no lo dice el apóstol, esta es una traducción simultánea. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que a la ley era imposible, por ser débil a causa de la carne, de la naturaleza imposible de cumplir la ley a la perfección, Dios, enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado, porque la carne es la que peca, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, por unión a Cristo. Él pagó por nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que son según la carne tienden a las cosas carnales, los que son según el Espíritu a las cosas espirituales. Y para todo esto hay un seminario, un retiro de 2 días para este versículo. La próxima semana no han inscrito. Eso lo digo, eso quedó grabado. Eso lo dijo en San Miguel Arcángel en
Es que yo tengo una pregunta respecto de... Ya no estamos resolviendo preguntas. No. Como es la última charla, vale, pues todos los chascarrillos acá. A ver. Cuando uno empieza, es que, no sé, como esa lucha de que ya estás en el espíritu y empiezas a anhelar demasiado el espíritu y te vas desprendiendo como de todo. Eso, pues, se puede llevar como, no sé, pecar, o hay veces como que te importa tanto, no sé cómo explicarlo, ¿me entiendes? Sí. Si Pablo entendió ya. Pues, es que hay veces, es como, no digo, estoy en un extremo o estoy siendo, como digo, menospreciando lo que tengo al frente también. Luigi, correte para acá para que no caigas ahí en ese. Así entender. No, para no menospreciar lo que tienes. De verdad es bueno. Manuela, entiendo. Hay algo que se llama. Mira la indignación. Manuela. Es que uno se siente, pues será que ahí estoy pecando entonces por el mundo. Pues yo no Escucha, mira, hay algo que se llama la piedad, ¿cierto? Pero no la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es todo aquel gusto por los espacios, por lo dedicado y lo consagrado a Dios, por lo sagrado, por lo sutil, por lo trascendente. ¿Estamos? Eso es piedad. Si yo por mi oración, por unirme a Cristo, comienzo a ver que la influencia del mundo sobre mí cada vez se hace más gaseosa, más sutil, entonces es completamente natural que haya algo que tú interpretes como un desprecio. Pero ese desprecio significa más bien un orden de prioridades en el cual ciertas cosas pasaron en ese nivel piramidal, donde Dios es lo principal, las otras cosas están tan por debajo de esa pirámide que hasta parece que las estás desechando o pasando por alto. Pero no es nada más y nada menos que un cambio de prioridades. Entonces no sientas culpa por eso, a menos que... Sí, o que comparándote con otra persona digas, me siento superior a esa persona. Entonces con mi está vida bien. misma. O pues, incluso en el... Bueno, no. Sí, Tienes un minuto. No, ya. No, digamos. No, si ya no quiero. No. Quedó grabado, ¿cierto? Sí. Porque las tendencias de la carne son muerte, pero las tendencias del espíritu son vida y paz. Por lo cual, las tendencias de la carne, miren ahora ya todos los conflictos de la carne. Cómo descubrir que el lobo, para quitar el término serpiente, pongámosle lobo y cordero, cuando el lobo está más grande y más gordo que el cordero, refiriéndome a mi antigua naturaleza como lobo y mi nueva naturaleza como cordero. Cuando en mi vida no estoy produciendo frutos del cordero, sino frutos del lobo. Los frutos del lobo son... Ahí va lo que es lo que más alimentos después del otro. Dice, por lo cual las tendencias de la carne son enemistad con Dios. Todo lo que te ponga en enemistad con Dios, que haga que tu relación con Dios esté mal. Una enemistad cuando tú no la vas bien con alguien. Cuando toda actitud tuya que te encamine a alejarte de Dios es malo. Y no tienes que preguntar, ni buscar consejería, ni buscar prédicas para eso. No sabe. Todo lo que te aleje, correcto, todo lo que te aleje de tu relación con Dios es malo. Todo. Y no hay necesidad de buscar nada, ni consejo, nada. Ya está claro. Por lo cual las tendencias de la carne son enemistad con Dios, que no sujetan ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que de verdad, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Una condición. Para ser espiritual, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí voy a dejar. Solo es espiritual aquel que ha recibido el Espíritu Santo. Espiritual no es el que lee los libros de Deepak Chopra
y habla bonito y tiene sonajeros en la casa y qué sé yo, y te dice una oracioncita cada vez que tengas un problema, o que te regala una estampita. ¿Tiene sonajeros? No, que le dicen namaste. Ah, sí. Pero esa es una expresión del yoga, del sánscrito. Entonces, No hagamos otros 10 minutos. dime. No quiere llegar a la casa. Voy a terminar el versículo. Estoy muerta la risa. Miren eso tan hermoso. Nosotros somos cristianos. Solamente esta nueva naturaleza es producida por el Espíritu Santo. ¿Quién es espiritual? El que es guiado por el Espíritu. Una persona espiritual es guiada por el Espíritu. Una persona espiritual no es la que hace cosas, sino depende de quién me guía, no de lo que tú hagas. ¿Quién me guía? Obviamente, cuando me guía el Espíritu, voy a hacer cosas del Espíritu. Miren, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, porque estamos unidos a Cristo. Y Cristo murió por el pecado en su cuerpo. Pero el espíritu, vive por la justicia. Es decir, nuestro cuerpo no está rescatado a la fecha. Nuestro cuerpo vamos a tener que combatir con él y vamos a morir a menos que el Señor vuelva. Pero nuestro espíritu ya está vivificado y ya está unido a Cristo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús, es decir, el del Padre, de entre los muertos, habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos. Esa sí es la victoria definitiva. Por eso no dice como que ya hubiera pasado, sino dará en futuro. Dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Nadie puede resucitar de los muertos para vida eterna si no ha recibido el Espíritu Santo, para vida eterna, es decir, para la gracia. Es un requisito, porque como nuestro problema es de naturaleza, si no tenemos lo que verdaderamente cambia nuestra naturaleza o aquel que cambia nuestra naturaleza, entonces seguiremos con esa vieja naturaleza y cargaremos con ella incluso en la eternidad, con una vieja naturaleza caída. Y por eso no podremos tener acceso a Dios, a menos que nuestra naturaleza cambie y sea compatible a la suya. Interesante y fuerte para terminar el año, pero nada mejor que sabemos. Primero, para redondear, que tenemos una naturaleza a la cual podemos acudir. Esa naturaleza la tienes. Puede que en algunos, en menor o mayor medida, esté siendo eclipsada por la antigua naturaleza, o nuestro lobo esté cobrando fuerzas. Y si teníamos un lobito cachorro que ya no hacía ni podía ni siquiera aullar, y ahora de pronto está recobrando fuerzas, asirnos, pegarnos, aferrarnos, reclamar y declarar nuestra nueva naturaleza para que ese lobo mengue y le corresponda quedarse en el lugar que le corresponde. Esa naturaleza menguada y la nueva naturaleza surgiendo. Y que podamos decir, ok, sé que tengo esta naturaleza, no me escandalizo cuando quiera salir, pero ahí te quedas. Porque mi nueva naturaleza es la que me va a dar mi identidad y no mi antigua naturaleza. Y seré más como Cristo y menos como era antes. Esa es la naturaleza que tenemos, Señor. Gracias por cada persona. Señor, llévanos con paz, Padre, y que este fin de año, Señor, sea mucho mejor que todos los que nos han antecedido, Padre, que todos. Y que en el mes que sigue, Señor, porque así hacemos las cuentas nosotros, como que hacemos borrones y dividimos nuestra vida, Señor, en años. Pero para esos efectos, que este año, Señor, que viene, tu gracia sea tan perceptible en este grupo, en quienes estás escuchando y así no sean del grupo, pero se nutren, Padre, a través de lo que tú pones aquí, sea más grande y que podamos ser un instrumento para que tu iglesia sea vivificada de manera sencilla, natural, pero con el poder de tu Espíritu. Y aquellos viendo nuestras vidas, Señor, quieran participar de esta misma familia en la cual tú eres el primero
y esta nueva naturaleza de la que nosotros gozamos ahora, Señor. Permítenos descubrir los bienes y no permitas que nos olvidemos de ninguno de los beneficios que por esta nueva naturaleza hemos sido beneficiarios, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Pablo. Ya avisaremos cuando nos volveremos a ver. Porque el próximo miércoles ya no, el próximo miércoles es festivo, entonces ya